Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. El Areópago de Atenas y Sócrates. El Areópago está situado en Atenas y es una prominente colina rocosa ubicada o situada al noroeste de la Acrópolis. Es un sitio, evidentemente, de un gran significado histórico y cultural. En el Areópago se reunía el Consejo, uno de los tribunales más antiguos y respetados de la ciudad de Atenas, y este tribunal pues también desempeñaba un papel crucial en la administración de la justicia y en el control de la moralidad y de las leyes. Sócrates, hay que decir que fue un observador crítico de las prácticas legales y políticas de su tiempo. Era pues un filósofo muy analítico, muy crítico y realmente se enfrentó a este tribunal al final de su vida por la denuncia de Anito y Meleto, que lo denunciaron por supuestamente realizar actos de impiedad y de corromper a la juventud con sus enseñanzas. Como se sabe, en el año 399 a.C. fue sometido a juicio en el tribunal del Areópago y realmente después de la defensa apasionada que hizo Sócrates de sus enseñanzas y de su ética y de su moralidad y de su filosofía, fue acusado a pesar de eso a morir tomando la cicuta. Realmente fue algo terrible porque no se lo merecía en absoluto y aunque realmente sus enseñanzas pues eran unas enseñanzas basadas en la verdad, el bien, la justicia, pues tenía, diríamos, una actitud que al jurado, al tribunal, le pareció como insolente, y no lo era, porque él mismo se alabó en cuanto a sus enseñanzas, a su forma de actuar, etcétera, y realmente tenía razón, porque él buscaba la verdad mediante preguntas y respuestas a través del diálogo y la mayéutica, que era su método de enseñanza. Podemos decir que la confrontación entre el Areópago y Sócrates es un momento decisivo o importante en la historia de la filosofía occidental. También hay que decir que en el Areópago también dio un discurso, pronunció un discurso Pablo de Tarso en el año 54 después de Cristo aproximadamente, según queda constatado y documentado en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Y hay que decir también que Pablo de Tarso, cuando hablaba, por ejemplo, de la resurrección de los muertos, pues era objeto de burlas y de risa, tanto en el Areópago como más abajo, una parte que está en una zona inferior de Atenas, en el Ágora griega, era objeto de burla, porque para los griegos antiguos no se entendía la resurrección del cuerpo al final de los tiempos. Se entendía que podía haber alma inmortal, como decía tanto Sócrates como el propio Platón, el alma individual inmortal, alma racional, fundamentalmente, y eso sí lo comprendían. En cuanto a la historia de Sócrates, pues nos recuerda la importancia de cuestionar, de analizar y de examinar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros conceptos y también las estructuras de poder que rigen nuestras vidas. En ese sentido, cuando alguien preguntó al oráculo de Delfos quién era la persona más sabia, pues dijo que era Sócrates, porque por lo menos Sócrates reconocía que no lo sabía todo. La famosa frase que se le atribuye, solo sé que no sé nada. De hecho, Sócrates no escribió nada, pero su enseñanza fue fundamentalmente oral y quedó recogida en los diálogos de Platón, en los que aparece como protagonista también. Podemos decir que la influencia de Sócrates en Platón fue enorme, fue inmensa, porque fue maestro de él durante 8 años hasta su muerte. Aunque el propio Platón no lo acompañó cuando estaba en prisión porque se sentía muy afectado por la condena a Sócrates a muerte y también por su prisión, pero es verdad que el propio Sócrates pudo haber escapado a Chipre, sus discípulos le ofrecían la posibilidad de sobornar diríamos, al carcelero, pero él nunca aceptó esa propuesta porque consideraba que aunque la condena era absolutamente injusta y tenía toda la razón, él quería ser un ciudadano escrupuloso y cumplidor de las leyes de Atenas, porque siempre fue Sócrates un ciudadano ejemplar. De hecho, en su juventud luchó en varias batallas, Potidea y otras, y demostró una gran valentía en el combate. De hecho, salvó en algún momento de una batalla a Alcibíades, su amigo, de una muerte segura. En ese sentido, él demostró pues, una gran valentía, un gran coraje, y él quería ser muy respetuoso, totalmente respetuoso con las leyes de Atenas, aun sabiendo que la decisión del tribunal del Areópago era absolutamente injusta, sin ninguna duda.
En cuanto al Areópago, se cree que su origen se remonta al menos al siglo VII a.C., que era una época predemocrática, y era el lugar de reunión del Consejo de Nobles, que más tarde se fue convirtiendo en un tribunal para casos de homicidio y otros delitos graves. Con el tiempo, su influencia se extendió a la supervisión de la educación y de la moralidad, algo que implicaba que no había libertad de expresión ni libertad de opinión en la Grecia antigua. En ese aspecto, la metodología socrática podemos decir que era revolucionaria para su época. Y también hay que decir que Sócrates era objeto de envidia por parte de algunos hombres prominentes de la época, por ejemplo el caso de Anito y Meleto, que lo denunciaron ante el Areópago, y de otros políticos que le tenían envidia, le tenían rabia, etc. En ese sentido, también hay que señalar que Sócrates se enfrentó al relativismo y al escepticismo de los sofistas, porque, en efecto, él no estaba de acuerdo con que mentir y engañar o manipular la verdad o manipular las ideas o los conceptos fuera algo positivo para ganar en los tribunales o para convencer a nivel político a las masas para que votaran a un político y llegara al poder. En ese sentido, diríamos que tanto Sócrates como Platón insisten en el gran valor del universalismo ético o moral, que supone que hay unas normas éticas iguales para todos, que son el bien, la verdad, la justicia, etc. Y en ese sentido eso es lo más adecuado para que haya una vida estable, porque en aquella época la ética y la política estaban muy integradas, muy interrelacionadas. Por lo tanto, no se podía ser un buen político si a nivel ético el sujeto no respetaba los planteamientos éticos. En ese sentido, ética y política estaban completamente unidas. Por otra parte, también hay que decir que el legado de Sócrates ha perdurado a través de los siglos. Eso es algo incuestionable. Y también hay que señalar que el enfoque dialéctico de Sócrates y su compromiso con la búsqueda de la verdad son piedras angulares del pensamiento filosófico y científico. Por supuesto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también Sócrates y Platón defendieron el intelectualismo ético o moral, que consiste en creer que el mal se produce por ignorancia del bien. Una persona, según Sócrates, realiza el mal porque no conoce el bien o cree que el mal es el bien. En ese sentido, pues hay que decir que Platón opina lo mismo. En cambio, Aristóteles no está de acuerdo con este intelectualismo ético socrático y platónico. Yo tampoco, porque considero que una persona puede saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal y decantarse por hacer el mal porque cree que va a obtener más ventajas, no va a ser descubierto o no va a ser castigado, etc. Y en ese sentido, pues me parece más adecuado reafirmar el valor, sobre todo, del universalismo ético, algo que, por ejemplo, en la actualidad está siendo desarrollado por distintos filósofos, entre ellos Marcus Gabriel, un filósofo alemán joven que insiste en el valor del universalismo moral. En ese sentido, pues hay que señalar que la época griega antigua era muy diferente a la nuestra. Ahí surgió la democracia directa, efectivamente. Los ciudadanos iban a la colina de Lebnis, votaban, iban unos 8.000 ciudadanos de los 20.000 que podían ir, y realmente se tomaban decisiones con votaciones. Pericles, por ejemplo, fue estratega, diríamos, o una especie de presidente de Atenas, de la ciudad-estado de Atenas, durante prácticamente unos 30 años y hasta su muerte por la peste, y realmente pues era un gran dirigente político, a veces también aconsejado por Aspasia, pero tenía una habilidad intelectual y militar muy considerable, sobre todo intelectual. En ese sentido, el esclavismo que había en la sociedad antigua era algo anacrónico, era algo, por supuesto, que no era justo, que era absolutamente injusto, y el propio Aristóteles, por ejemplo, consideraba que era algo natural el que existiesen esclavos. De hecho, en la democracia directa ateniense no tenían derecho a voto ni las mujeres, algo también anacrónico y absolutamente disparatado, porque tienen la misma capacidad intelectual que los hombres, las mujeres. Tampoco tienen derecho al voto los niños, bueno, eso se entiende, y los metecos extranjeros tampoco. En cualquier caso, las mujeres en la Grecia antigua estaban muy discriminadas, muy marginadas al gineceo, al cuidado de los hijos, de la prole, del marido, etc. Y era algo común en aquella época, en la antigüedad. También luego en la Roma republicana y en la Roma imperial sucedía algo pues, muy parecido a lo que sucedía en la Grecia antigua. De hecho, las mujeres no tenían acceso generalmente al conocimiento, a los estudios, a la formación
Hubo algunos casos que sí, como es el caso de poetisas como Safo de Lesbos o como la propia Aspasia, que era una mujer muy culta y que fue esposa de Pericles, pero eran excepciones. La norma general es que las mujeres no podían formarse, estudiar, etc. Posteriormente, varios siglos después, Hipatia de Alejandría también destacó como filósofa, matemática, etc. Pero esa era la realidad de la época. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.